Alan, ¿tenés algún tema en mente? Sí, yo no creo que alcance para un episodio completo, pero sí quisiera retomar algo que considero que no le pude dar como el cierre completo al círculo, que es cuando estábamos comparando, no comparando, estábamos presentando el estoicismo y el existencialismo, ¿verdad? Y, y yo luego escuchando el programa, yo te he contado que yo suelo escuchar el programa, a mí me gusta como decir, ok, ahí se nos quedó un cabo suelto, a eso que dije ahí, esa fecha fallé por 2 años. Yo sí paso como revisando, ¿verdad? Porque siento una responsabilidad de la gente que nos escucha, que si vamos a decir algo, que tenga algún asidero, ¿verdad? Entonces me di cuenta de algo, que es que no me gustaría que las personas se queden con una sensación, no me gustaría que confundan, por ejemplo, la visión existencialista con la visión nihilista, por ejemplo. O pesimista. Claro. Entonces, no creo que nos vaya a tomar un episodio completo eso. Creo que incluso podemos continuar con esa conversación. Vos podés seguir aportándonos ideas del estoicismo que sean pertinentes. Me gustaría empezar por aquí. Es una frase muy famosa de Sartre, donde Sartre dice, estamos condenados a ser libres. ¿Okay? Como toda frase filosófica tiene como niveles de posible interpretación, yo plantearía esta. En la medida que el existencialismo no confía en la intervención de fuerzas sobrenaturales, lo que a vos te suceda te corresponde a vos. Okay, o sea, no volvás a ver a ningún lado por ayuda, porque sos libre. Estás condenado a ser libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo yo que significa la frase? Si tu libertad o tu sentimiento de libertad depende de tus acciones, ok, entonces es tu peso, es tu cruz, ¿verdad? O sea, tu libertad es tu tarea. No le pidas a nadie que te ayude a ser libre, porque en la medida que el existencialismo nos liberó de la idea de como de un creador o ¿verdad? Una idea de, insisto, un ente organizador del universo, bueno, tenés el peso de que lo que hagas con tu vida, ahora que estaba leyendo esa reflexión tuya en la pared, ahora la puedes leer, está muy linda, te toca a vos. Entonces, alguien diría, pero ¿por qué es una condena? ¿Verdad? O sea, esa frase se puede haber dicho en tono optimista, ¿verdad? No, pero yo creo que Sartre, que era además es muy preciso con las palabras, era un tipo muy cuidadoso. O sea, yo creo que a propósito lo que te está diciendo es, no puedes eludirlo, no puedes escapar de esa tarea por la libertad. Por eso creo que es una condena, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pero que se decía, ¿quién lo condenó? ¿Quién nos condenó? No es que hubo un agente que nos condenó. Ajá. Es que no podemos eludir la responsabilidad de intentar ser libres y endosársela a cualquier agente que no sea nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Total. O sea, al lado tuyo he aprendido a entender por experiencia y por las conversaciones que el existencialismo es parte de nuestra vida, es parte de la condición humana. O sea, esas preguntas que surgen a partir de enfrentarnos a lo que la complejidad, las vicisitudes de la vida. Y sí, está lejos de ser pesimismo o nihilismo, pero sí creo que nos da a lo mejor una conciencia cada vez más racional, tal vez. Como quitarle el peso semántico a las cosas que suceden en la vida, como ahora estábamos hablando. No es como que uno va en la calle y alguien le echó el carro a uno porque está pensando que uno se merece que le echen el carro. Exacto. O sea, esas cosas pasan y punto. O no es como que mandé a traer algo que me pasó recientemente, que estoy así. Es una de las cosas que están en mi cabeza. Mandé a traer unos suplementos
y de repente el tracking se quedó pegado desde el 23 del mes pasado. Y entonces ya estoy pensando ya se perdió esta mierda. Ya USPS está fallando, seguramente alguna persona se lo robó. Y entonces me pongo a pensar, una parte de mí piensa, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Exacto. Ajá. Y entonces ya me lo tomo personal. Y ahí es donde el existencialismo nos puede ayudar esas cosas simplemente pasan porque pasan y listo. Y que es muy alineado al estoicismo. Es quitarle la carga emocional a las cosas y verlas por lo que son. Ok. Entonces, sí observamos una coincidencia entre esas dos formas de ver el mundo. Yo a modo de nota al pie de página, porque de pronto alguien cuando lee o escucha el término nihilismo, también podría crearse una visión distorsionada de lo que, digamos, de lo que el término nos presenta. Ensayaría una definición en la cual el nihilismo es toda visión de mundo que te plantea que nada es realmente relevante, o sea, que no es necesariamente darle un lugar a la nada. Digamos, si uno lee ciertas ideas, por ejemplo, de las filosofías orientales, si uno lee el Tao, si uno lee, creo que el budismo, tal vez, pero estoy más seguro del Tao. Bueno, ellos dicen, o sea, la nada existe. O sea, ¿verdad? Ellos le dan un lugar a eso. O sea, no es que no hay nada ahí. O sea, la nada es un espacio. La nada es un espacio que todo lo contiene. ¿Ok? Es una idea para los occidentales como, ok, pero entonces si hay algo, no hay nada. Ajá. Entonces el nihilismo aplicado al existencialismo podría convertirse en, ok, entonces nada importa. No, eso no es lo que el existencialismo plantea. No es que nada importa. Y si le subimos 2 grados, digamos, a esta discusión y nos topamos con Camus, que Camus diga que todo es absurdo no implica que por ende todo es estúpido y no hagamos nada. Él no dijo eso. Lo que yo leo de Camus es, en la medida que lo que a usted le está sucediendo no tiene ninguna repercusión cósmica, ¿ok? Decida usted lo que a usted le parece importante y lo que no le parece importante. Visto desde los ojos de un espectador, podría pasar por absurdo y nos pasa todo el tiempo. Si de pronto yo aquí comparto cuáles son las cosas que me generan más angustia, alguien podría decir, es ridículo. Claro, es ridículo desde afuera, pero para mí es angustiante. Es angustiante, pero bueno, eso es lo que significa ser humano. ¿Verdad? Y podríamos asumir eso como parte de nuestro día a día. O sea, ser humano es tener una existencia absurda, en donde hay cosas que podrían desde afuera verse graciosas o estúpidas o irrelevantes, pero internamente se sienten muy, muy intensas. Y esto hace que pasemos gastando energía en cosas que no podemos controlar, prestando atención a cosas que no aportan mayor cosa a cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor y menos para el mundo. Exacto. Pero bueno, ser humano implica eso, implica que va a doler existir. Y por eso nada más quería quitar esos dos, no quitarlos, no pueden quedarse ahí, sino quería aclarar las diferencias entre el absurdismo, porque el mismo Camus, él no se sentía muy cómodo con la viñeta de existencialista. Él llega a tener ciertas desavenencias directas con Sartre, principalmente por cuestiones políticas. O sea, a Camus le parecía que Sartre era, digamos que políticamente era demasiado como poco involucrado. Y Camus nació en una parte de Argelia que estaba ocupada por Francia, que en ese momento era de un polvorín bélico. Entonces, en algún momento él le pide a Sartre Sartre en algún momento, Jorge, era en París el principal ícono existencial
de todos los ámbitos. O sea, los artistas plásticos tenían que ver con Sartre, los políticos, los antropólogos. O sea, Sartre era un epicentro. Una celebridad total. Era un icon totalmente. Ajá. Y entonces la revista que él hace era una revista que tenía mucha difusión. Sartre en algún momento de su vida se consideraba a sí mismo un socialista. Entonces Camus le dice a Sartre, bueno, ya que vos tenés esa afiliación con el socialismo, o sea, intercede porque Francia está cometiendo una serie de arbitrariedades espantosas en ese lado que es Argelia, que bueno, ya luego llega y se independiza y lo que fuera. Y como que Sartre toma una actitud como, sí, bueno, siento que no es como mi pelea, digamos, estoy aquí en París, ¿verdad? No entiendo mucho qué me va a afectar, ¿verdad? Estoy ridiculizándolo. Y entonces Camus rompe. No solo Camus rompe con Sartre, sino que él dice, ok, no soy un existencialista. Ese no es el camino. No, porque él lo que dice es, y si te interesa la existencia, tenés que involucrarte también, ¿verdad? Que el sabor de boca que deja esa intervención de Camus es, Sartre es muy bueno teorizando, no tan bueno actuando. Wow. ¿Verdad? Palabras más, palabras menos. Eso está como la discusión entre, no sé, escuchándote, me recordaba las historias sobre por qué Zenón decidió no seguir en la escuela de los cínicos. Y era justamente eso, porque bueno, ellos también buscaban la virtud y sabían que no necesitaban demasiado, no necesitaban nada para alcanzar la virtud, al estilo Diógenes, ¿verdad? Pero ahí es donde Zenón llega y dice, bueno, pero somos seres sociales. Y hay ciertas cosas que si tenemos nos favorecen para impactar el mundo de una mejor manera. Y entonces ahí es donde él funda su escuela de filosofía, llamada estoicismo, en donde él sí promueve que se tenga una actitud proactiva ante la sociedad. O sea, que uno busque cómo impactar de la mejor manera el entorno. Y ve qué importante como en las escuelas de pensamiento, porque eso sucedió a lo largo de la historia y cruzo los dedos para que siga siendo así, esos cismas terminan generando relecturas que a la postre nos van enriqueciendo nuestro acervo cultural. O sea, afortunadamente a Zenón no le sonó. ¿Me entendés? O sea, si no nos hubiéramos perdido de toda una línea de pensamiento que tal vez no iba a surgir de ahí. Dato curioso, Camus recibe el premio Nobel, Jean-Paul Sartre recibe el premio Nobel, Sartre decide no aceptarlo, Camus decide aceptar el de él, Camus recibe el premio Nobel a los 30 y restico de años. O sea, era un hito, era un hito. El discurso de él de aceptación del Nobel, que es bastante fácil de encontrar en internet, es hermosísimo, hermosísimo. Es de un nivel es como lírico. O sea, wow. Camus era un escritor muy, 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 muy desarrollado. Y Sartre decide no aceptarlo porque a él le parecía que, digamos, que su interés no era tener ese reconocimiento. Entonces, bueno, él se da el chance de no aceptar un premio Nobel. No es el único, no sé si bastantes, pero conozco algunos autores que han rechazado el premio Nobel. Entonces, bueno, más allá de toda esa chismografía, el punto al que quiero llegar es, el existencialismo no tendría por qué ser una visión oscura de las cosas. O sea, en la medida que entendamos que la existencia tiene temporadas dolorosas, que está ridículamente atravesada por incertidumbre, ¿verdad? Yo lo oigo mucho en la consulta, donde la gente dice, es que yo siento que esta decisión que estoy a punto de tomar puede cambiar el ritmo, el curso de mi vida. No, de a fijo. Ok, o sea, eso es lo obvio, ¿no? De a fijo. Y yo no sé por qué siento miedo, porque usted es un humano, porque uno quisiera que todo esté resuelto, no quisiera que todo se viera claro, no quisiera que entre un A y un B el A tenga así como el Festival de la Luz, así como, y el B no pudiera uno ni pasar para entender que es por el A, pero la vida no hace eso. Pero eso es lo que quiere la mente humana cuando no pasa por procesos de autoconocimiento. Es sobresimplificar las cosas, ver el mundo como causa-efecto. Sí. Y sí, es cierto. O sea, eso pasa todo el tiempo de voy a tomar una decisión, pero está la incomodidad de la incertidumbre. Y cuando no se acepta,
Entonces, bueno, de alguna manera implícitamente está el marco de yo quisiera controlar mucho más de lo que realmente puedo controlar. Sí. O sea, yo creo que, de nuevo, el existencialismo lo he venido reconociendo cada vez más en mi propia vida. A veces que me pongo a pensar en, no sé, en alguna persona que está haciendo algo que desde mis ojos me parece que es... No viene al caso, podría ser diferente. Y luego me pongo a pensar, humano siendo humano. Exacto. Por ahí alguien llega y se queja, mira, es que esta persona pasó, creo que es un ejemplo que utilizamos en algún episodio anterior, sí, creo que en el del ego. Su pareja le da vuelta y entonces empieza a contar toda la historia de cómo es posible que me haya hecho a mí esto después de todo el tiempo que hemos pasado juntos y la historia que tenemos. Bueno, el existencialismo nos ayudaría a comprender un humano siendo humano, haciendo cosas incongruentes y para nada para justificar comportamientos antisociales y nada por el estilo, pero sí para tener una mirada más racional sobre las cosas que nos ayude a continuar con la energía en las cosas que están sucediendo aquí ahora. Sí. Es que de otra manera nuestra mente se va a ir a los externos y vamos a estar sufriendo. Y creí que ibas a utilizar este concepto y el que estás usando es correcto, pero yo le agregaría además teniendo un approach más compasivo y más autocompasivo, ¿verdad? Claro. O sea, tratando de dejar de ver las cosas como aciertos y errores, ¿verdad? O sea, me parece que es, digamos, caricaturizar lo complejo que es vivir una vida humana solo llevando como si fuera un abaco, como las bolitas rojas son las que pegaste y las blancas son las que... Digo, es más complicado que eso. Totalmente. Alan, y es que creo que aquí hay un punto clave que ojalá que resuene con más de una persona que nos está escuchando y se trata de el sesgo cognitivo de polarización. O sea, ver las cosas en blanco y negro y desde ahí ya estamos limitando nuestra experiencia. Sí. Cuando dejamos que la mente nos lleve a ver el mundo en blanco y negro, empiezan a suceder trances tóxicos que nos alejan de nuestros mejores recursos y ahí no tenemos nada de compasión para nadie y para nosotros mismos tampoco. Exacto. Si vemos las cosas como blanco y negro, bueno o malo, correcto o incorrecto, es o lo que yo digo o lo que vos decís. Vamos a tener actitudes defensivas de supervivencia que no nos van a permitir conectar a niveles superiores con otras personas y con nosotros mismos. Si vemos el mundo como una moneda, solamente hay dos caras. Desde ahí ya las opciones se acortaron completamente. Y si vemos la belleza en la complejidad, bueno, podemos empezar a tener creatividad, empatía, lógica y por supuesto que hasta diversión, curiosidad. O sea, pueden surgir tantas cosas a partir de preguntarnos, ¿y de qué otra manera podría ser esto? Exacto. Me acuerdo de la frase de Hermann Hesse en Siddhartha, que dice, lo contrario de toda verdad es también verdadero. Uy, qué bueno. Y es justamente eso. A mí me evoca esa actitud para ver más allá de la simpleza de mi filtro de polarización. O sea, no se trata de esto está mal. ¿Qué es lo que hay ahí que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que tiene que ser cierto en la mente de la otra persona para haber hecho lo que hizo o haber dicho lo que dijo? Y sí, se vuelve más entretenido el asunto, ¿verdad? Se vuelve más entretenida la existencia. Sí. Yo ahora que hablabas de Siddhartha, ahorita te cuento una anécdota bastante neurótica de mi parte. Hablando de Siddhartha, tal vez vos nos puedes ayudar. Este concepto de la visión de túnel, de tunnel vision, probablemente, digo yo, realmente no tengo idea si eso proviene de las neurociencias. No lo sé, aclaro que no lo sé. Pero sí se topa mucho esa referencia en textos, sobre todo de occidentales, tratando de explicarnos las filosofías orientales.
Entonces, es un sesgo finalmente, ¿verdad? Que es cuando yo entonces tomo un acto, me pienso a mí mismo digamos, como el receptor del acto y me olvido de todo lo que está sucediendo ambientalmente. Es como esa persona me hizo, y eso es lo que yo pienso que es tunnel vision. Es como esa persona queriendo causarme un daño, ¿verdad? Y no viendo todo el montón de otros actores. Entonces, bueno, en realidad no sé si eso viene de las neurociencias. Me parece que podría venir de ahí. Pero sí es una idea en la que ellos ellos insisten mucho en esto de, o sea, parte de lo que ellos llaman práctica espiritual es ir expandiendo la visión, o sea, como ver más panorámicamente. No es solo sus 5 sentidos captando su microrealidad, sino yendo un poquito más allá de lo que usted, digamos, Claro. ¿verdad? Y lo que iba a decir así en un tono totalmente neurótico, totalmente. Yo nunca me he leído Siddhartha de Hermann Hesse. Wow. Y alguien diría, ¿eso que tiene neurótico? Nada aún. No me he leído Siddhartha de Hermann Hesse porque me lo han recomendado demasiado. O sea, ya cuando a mí todo el mundo me dice, ¿deberías? No debería nada. Yo no tengo que leer nada porque debo. ¿A quién se lo debo? Ajá, sí. Y sé que me estoy perdiendo un librón, ¿verdad? O sea, porque todo el mundo dice que es el libro, ¿verdad? No creo que sea el libro, pero es una novela muy linda y con bastantes lecciones por ahí. Y sí es como un modo de contar la historia del Buda, pero a lo Hermann Hesse. A lo Hermann Hesse. Súper lindo, con diálogos bien entretenidos y espirituales. Bien chiva. Es una aventura. La aventura de Siddhartha. Siddhartha Gautama. El tunnel vision es un concepto que yo también he escuchado. No sé ni de dónde viene, pero hace referencia, de acuerdo a lo que vos nos planteas, al sesgo de confirmación. Y bueno, todo este boom de las heurísticas y los sesgos es muy impulsado por Daniel Kahneman en su libro Pensar Lento, Pensar Rápido, que... No pude yo con ese libro. O sea, eso iba a confesar yo. El que haya leído ese libro completo, mis respetos. Yo no tuve resistencia para eso. Con los primeros 2 capítulos yo me quedé con la idea y yo dije, bueno, ya entendí por dónde va la cosa. Explicándole un poquito. Ok. Yo no pasé ni el... Pensar rápido, pensar lento, según Daniel Kahneman, es esa capacidad que tienen los seres humanos de estar atendiendo las cosas de manera automática para ahorrar energía y funcionar relativamente bien. Entonces, cuando alguien te dice algo y a vos te hace sentir que está equivocado y reaccionas ante eso es pensar rápido. Ok. Cuando vos vas al súper y vas por el pasillo y te encontrás con un pasillo reluciente lleno de chocolates y agarras uno y lo echas al carrito, eso es pensar rápido. Okay. Cuando, no sé, tu jefe te dice, no, todo el trabajo que hizo está mal y vos por dentro estás hirviendo del colerón, eso es pensar rápido. Esos son los atajos de la mente. Bueno, desde el punto de vista de las neurociencias hoy en día serían las predicciones, simple y sencillamente las predicciones, basado en lo que conocemos, atendemos lo que tenemos enfrente y le damos sentido a las cosas. Okay. Pero Daniel Kahneman llega y dice, bueno, el ser humano también tiene una posibilidad y es pensar lento. Vamos a pensar lento. Casarse. No necesariamente. No necesariamente. Podría ser pensar rápido. Ok. Es la metaposición. La posición de reflexión. Cuando entre estímulo y respuesta estiramos ese espacio. Cuando yo, en vez de quedarme con esa idea de esto está mal, empiezo a cuestionarme. Okay. Cuando me doy cuenta de que tengo una creencia que he arrastrado por toda mi vida y que ya no me está siendo útil, y entonces empiezo a resignificarla o encontrar una que la sustituya o hacer algo al respecto. Okay. Eso es pensar lento. Cuando yo no me dejo ir en la heurística, en ese sesgo. Okay. Yo rompo el sesgo. O sea, diríamos que es el ejercicio de meditar, no en el sentido de práctica, sino en el sentido como de detenernos, como de meditar, de pensar con calma, digamos. Reflexionar, cuestionar. Cuando la gente dice, me lo va a llevar a la almohada. Ajá. Lo voy a consultar con la almohada. O que vos digas, no, hoy
me voy a dar el permiso de no ir a cagarme en la otra persona. Ok. Voy a pensar, no voy a mandar el correo. Ok. Hoy no lo voy a mandar. Ok. Ajá. Eso es pensar lento. Ok. Entonces, con todo este preámbulo, el sesgo de confirmación está muy asociado al sesgo de polarización también. Porque cuando yo quiero confirmar algo, quiere decir que lo que yo pienso es lo correcto. Entonces, sí, una de las maneras de romper con esa tendencia es hacer una pausa y simplemente cuestionarlo todo. O sea, tener una actitud filosófica ante las cosas. Eso me lleva a recordar un libro en donde se habla mucho de los sesgos, que se llama Think Again, Pensarlo otra vez, de Adam Grant, que él invita a hacer este ejercicio. A pensar lento. Siempre, sí, pensar lento, estar siempre cuestionándonos lo que hemos dado por un hecho. Y él habla de diferentes sesgos, dentro de ellos uno que es el sesgo de Dunning-Kruger, del que todos sufrimos, el sesgo de creernos expertos de algo, de lo que tenemos un centímetro de conocimiento. Porque, bueno, Dunning y Kruger son dos psicólogos que plantearon lo siguiente. Los seres humanos, cuando nos exponemos a un tema nuevo, tenemos una dosis de placer tan grande por el aha moment que se crea inmediatamente un sesgo de yo sé esto. Yo soy experto. No lo digo implícitamente. Más bien, no lo digo explícitamente. Queda implícito de que yo ahora sé esto. Es lo que pasa cuando alguien lee un libro sobre hábitos y ya se cree el experto en hábitos. Sí. O alguien lee un libro de crecimiento personal y ya cree que hizo su trabajo. Okay. Alguien tiene una conversación profunda con un amigo o una amiga y ya se queda iluminado. Se la apropia, la hace suya. Exacto. Cualquier exposición a un tema que genere placer en el momento porque resuena con tu manera de ver el mundo, impactó de alguna forma tu cosmovisión, te lleva al efecto Dunning-Kruger. Creer saber más de lo que realmente sabes. Qué bueno. Ajá. De eso sufrimos todos. Y de hecho hay una estadística súper vacilona que dice que los líderes en todo el mundo tienen una sobrevaloración de sus habilidades. No me fijo. Pero es exorbitante. Y sobre todo en Latinoamérica. Creen saber más de lo que realmente saben. Creen que son más buenos liderando de lo que realmente son. Y eso lo hicieron, creo que fue Bloomberg, que hizo ese estudio en donde entrevistan a las personas, cómo se califican sus habilidades versus los test que corrieron. Y sí, la diferencia es abismal. Es bien interesante. Está bonito. El psicoanálisis en ese caso sería mucho más socrático en el sentido de que, ¿verdad? O sea, si realmente le querés dar un lugar al inconsciente, no puedes atreverte a decir que sabes. Ajá. Porque no sabes ni de vos mucho, entonces, ¿verdad? Entonces, quien se crea sabio no va a alcanzar la sabiduría. ¿Verdad? Entonces es interesante. Bueno, ve que eso es la idea de Kahneman. ¿Verdad? Voy a decir aquí algo, digamos, fatal, pero digo, me encanta lo que dice y uno dice, bueno, es difícil no darle la razón, digamos, tiene sentido lo que está planteando, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que ese libro, yo empecé a leerlo, yo dije, y me voy a perder todas las claves de este libro porque no puedo, yo nadaba y me devolvía y nadaba. Y dije, no, esto no tiene sentido. A mí me ha pasado eso con 2 libros. Ese es uno que yo dije, uy, no, esto está demasiado aburrido. Aquí, bueno, de una vez confieso, yo no leo algo que no me atrae y la responsabilidad se la dejo al autor porque yo creo que Daniel Kahneman se excedió un poco en el marco teórico para explicar una idea muy sencilla. Y el otro es uno que se llama Cómo funciona la mente, How the Mind Works, de Steven Pinker. Ajá. Que me pareció demasiado interesante por el título, obvio, y porque él es un lingüista. Y yo dije, bueno, aquí hay demasiado que resuena conmigo. 3 veces lo intenté. Ya la tercera me rendí. Steven Pinker es un colega muy, no sé si llamarlo controversial, pero suele encontrar bastante resistencia a sus ideas. A mí él como personaje me encanta. Yo lo he visto en entrevistas y su dulzura, no sé, es como un tipo como muy sweet, pero
pero he leído y he escuchado a autores que admiro, digamos, tirándole bastante duro. No, no particularmente con ese libro, pero, Sí, sí, o sí. sea, como que él tiene un modo de presentar las ideas que por lo general genera reacción, lo cual no está necesariamente mal, ¿verdad? Digo, está bonito porque va creando más información. Si alguien ha ingresado a mi blog, se dará cuenta que el subtítulo de mi blog dice precisamente Ideas de un existencialista en rehabilitación. ¿Ok? Y Tengo una pregunta al respecto. sí. ¿Por qué estarías rehabilitándote de ser Bueno, existencialista? porque el existencialismo que a mí más me atrae, con mucha facilidad me conduce a como al modo más oscuro de ver las cosas. Entonces me genera una inercia particular. Yo no creo que el existencialismo genere eso. Creo que me lo genera A vos. a mí y evidentemente no solo a mí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vos lees La náusea de Sartre, es un librito así Lo pequeñito, intenté. una novelita así. Este es el tercero. O sea, La náusea es un libro que podría entender que mucha gente diga, "Mae, pero ¿qué es ese modo tan feo de contar una historia? O sea, y yo diría, no es feo, mae. Así son las historias, todas. La mía, la suya, la de él. O sea, ¿verdad? O sea, ve con la facilidad con la que yo puedo toparme con un texto así oscuro y decir, yo sé, así es. Entonces, ¿por qué intento ser un existencialista en rehabilitación? Porque si yo suelto la cuerda, o si yo me dejo ir ahí, y no sé dónde caería. Terminas en Slayer. O sea, me pone en contacto con un lado mío que se vuelve realmente como, sí, ¿cómo decirlo? Como muy poco es, como con muy poca esperanza. Ajá, ajá. Entonces yo me doy dosis de existencialismo pequeñitas, es como un toquecito, ahí voy, hago un poquito, ¿verdad? Como homeopáticas, hago un poquito y me voy para otro lado. De hecho, he estado me he leído varios artículos en estos días porque yo dije, ok, debe haber gente que ha conectado el Zen con el existencialismo. Voy a ir a leer a ver qué hay. Oh, wow. Porque en muchas cosas suena muy parecido. Y sí, me he encontrado bastantes autores que aseguran que sí, que hay como ciertas conexiones entre una cosa y otra. Eh, no, no, no creo que deje de ser yo un existencialista, porque además me parece que es como cuando uno se va como cuando uno va a cambiar los lentes, Jorge, que luego de hacerte la optometría te dicen, don Jorge, bueno, ha aumentado un poquito su astigmatismo y aquí veo que tal vez ya va siendo hora que utilice bifocales, ¿verdad? Bueno, el existencialismo es como un tipo, es como un tipo de, no de lente, pero en mis lentes de ver la vida, una de las capas es la existencialista. ¿Me entiendes? No creo que la vaya a poder quitar de ahí. Ajá, pero no es el filtro. No, es que si no estaría Sí. solo en una gruta ya y no meditando, estaría Ajá. planeando la destrucción del cosmos. Ah. Entonces, no, Sí, yo no me puedo dar mucha licencia con eso porque sí. realmente me lleva a un lugar muy poco constructivo. O sea, gano Interesante. poco, ganan poco las personas a mi alrededor, se vuelve todo como una derrota. Wow. Sí. A mí me ha pasado que cuando yo conecto con el existencialismo me da por, bueno, ver las cosas más a la ligera y Eso está bien. ver el lado absurdamente gracioso de ser humano. O sea, es como, man, en serio, o sea, es que la historia se repite. Una persona que no tiene los recursos, cuando digo los recursos internos y externos, para alcanzar un objetivo, planteándose cómo va a lograr ese objetivo en menor o mayor escala. Pero eso es la existencia del ser humano. Y entonces es gracioso que se repita tanto, que suceda, que esté en nuestro ADN y que sigamos luchando en contra de todo lo que ocurre que se aleja de nuestro control. Sí. Entendiendo que inclusive la partícula fundamental que está en todo lo que existe, que está vivo, es un átomo que vibra de manera aleatoria y tiende al caos.
Y entonces es como... Y eso nos dice algo. Ya eso nos dice algo, sí. Eso nos dice algo. Sí. ¿Ves? Ese tipo de reflexiones existencialistas han estado en mi mente, sobre todo después de haberme expuesto de una manera bastante obsesiva al libro de Robert Sapolsky, del que ya hablamos. Sí. Pero bueno, a mí me dejó muy buenas cosas, la verdad. Bueno, y qué dicha que podés también reírte del sinsentido, porque el existencialismo, digamos, se ríe. Cuando digo se ríe, no le parece burlesco, sino ha estado ahí siempre. O sea, hay una dimensión realmente ridícula de esas como empresas humanas que no importa cuántas veces hayamos fracasado, alguien dice, pero intentémoslo de nuevo. Bueno, vamos de nuevo. No va a pasar, pero, ¿verdad? En la película esta que acaba de... que te conté que la vi, obviamente, la vi hace como 15 días, la nueva película sobre la historia de Freud. Uy, sí. Para las personas, para que tengan contexto, hoy es 6 de marzo 2024. Sí. Sí, esa película salió a finales de octubre del 2023 y ya la pueden encontrar en varios, digamos, streaming services, pero ninguno de los oficiales no está en Netflix todavía. O sea, hay que ir como un poco underground. Pero bueno, esta película... La última sesión de Freud. La última, sí, Freud's Last Session. Es un relato que no es verídico, eso no sucedió en la vida real, o al menos no hay registro de eso, que es un encuentro que Freud tiene con... con el que escribió las Crónicas de Narnia. Ah, sí, no sé el nombre. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo se llama ese autor? Las Crónicas de Narnia fueron escritas por... Wow. O sea que debe haber mucho psicoanálisis en las Crónicas de Narnia. No. Okay. C.S. Lewis. C.S. Lewis era un... C.S. Lewis no es el escritor de Alicia en el Yo País de las también Maravillas. tenía esa equivocación. Ese es Lewis Carroll. Lewis Carroll, sí. No, C.S. Lewis era un escritor, un profesor universitario de Oxford o de Cambridge o de una de esas universidades, y él era un experto en teología. Entonces él quiere ir a hablar con Freud. Entonces él quiere ir a demostrarle a Freud que su visión oscura es nada más como una lectura de las cosas, o sea que no es cierto, que la realidad no es eso. Entonces, a mí la película no me malmató. Obviamente es una película sobre Freud. Yo estoy listo, ¿verdad? Preparado para vivir una experiencia cuasi religiosa. No sucedió, error mío. Yo no sé por qué yo esperaba eso, esa película. Pues además es Anthony Hopkins, un super actor, es la verdad. Sí estuvo interesante. Traigo a colación la película porque si ustedes ven al personaje de Freud, he ahí un existencialista en su modo oscuro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si vos sos un verdadero... O sea, si realmente el existencialismo estás tratando como de que sea la brújula que dirija tus pasos, no deberías, por ejemplo, ¿por qué cuestionar cómo otros están lidiando con su propia existencia? Si C.S. Lewis está convencido de que todo lo que sucede es prueba de la existencia de Dios, ¿qué te quita a vos eso? Nada. Entonces ahí es el existencialismo donde se vuelve un fundamentalismo. No, usted tiene que verlo todo oscuro. O sea, Freud se lo dice un par de veces a C.S. Lewis. No, con una fábula infantil como la que se inventaron los cristianos, por supuesto que todo se ve bien, pero es una fábula. O sea, usted tiene su vida sostenida sobre una fábula. Es lo que Freud le dice a C.S. Lewis varias veces. Y bueno, C.S. Lewis, respetando a Freud, lo que le dice es, tal vez usted también se construyó una fábula. La suya es otra. De fijo. Y, o sea, no sé, a mí me parece que de fijo. Y si el existencialismo nos invita a simplemente aceptar que cada quien está viendo la vida desde la historia que se está contando, lo cual es así. O sea, la realidad es subjetiva, vista desde el punto de vista de cada quien, de acuerdo a la historia que ha tenido y etcétera.
bueno, yo creo que me siento bastante afiliado a esa idea. A mí me parece interesante como muchos genios en la historia caen en ese sesgo de confirmación. Eh, como que como que de alguna manera han creado algo de lo que se sienten tan orgullosos, probablemente lo han asociado a su identidad, que ya después creen que esa es la panacea. Sí. Sí, en esta O película... sea, y no solamente le pasó a Freud. No, no, en esta película se ve claramente. Para que la película vendiera tenían que acercarse bastante además como aspectos más como sensacionalistas, ¿verdad? Digamos, la relación de Freud con su hija, que fue una relación rarísima por todo lado. Entonces, hay como un subtexto de la película que es Freud hablando con C.S. Lewis. De hecho, el comentario de mi esposa fue interesante. Yo le dije, ¿te gustó? Y me dice, no, porque se sintió como, más bien como C.S. Lewis analizando a Freud. Y eso no está ni mal ni bien, pero evidentemente no era lo que ella esperaba, ¿verdad? Porque la película se llama Freud's Last Session porque, digamos, la inminencia de la muerte de Freud, la película te está contando que realmente ya está en sus últimos momentos, ya el cáncer está tremendamente avanzado, la morfina ya no le está haciendo ni cosquillas. Entonces, no sé si en algún momento te presentan la fecha de lo que eso está pasando ahí, pero sí sé que está sucediendo en 1939, que es el año en el que Freud muere. Entonces, o sea, es un relato bastante interesante. ¿Por qué? Porque además estaba enfrente de un intelectual de súper nivel, un teólogo. Pero digo, o sea, que sea teólogo no quita el hecho de que estaba jugando con un cinta negra de otra arte marcial, de la teología. Era un psicoanalista cinta negra contra un teólogo cinta negra. Entonces vos ves como hay un ir y venir, ¿verdad? Donde hay momentos, desde mi óptica, de mucha, incluso hasta ternura, ¿verdad? También de Freud, dándose cuenta que no va a poder sostener su imagen como de ser imbatible porque es un viejito hecho leña por el cáncer. Y entonces también C.S. Lewis también mostrando compasión hacia el hecho de decirle, no, olvídese su teoría, o sea, no hay problema con que usted se presente como alguien que sufre, no está mal. Tal vez la gente de afuera cree que usted ya encontró la fórmula contra el sufrimiento, yo no creo eso, soy un cristiano. No hay una fórmula contra el sufrimiento es inherente, entonces más bien tratemos de llevar esto a un plano humano. Entonces sí tiene la película como pequeños toques donde uno dice, aunque no se dio el contacto, te la están retratando como un encuentro de humano a humano. Wow. Nada más de dos humanos. Que piensan diferente. Y además de mucho nivel. Porque si es Luis, lo presentan como alguien bastante joven. O sea, él ahí no ha escrito Narnia, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, si es Luis, tiene incluso muchos textos sobre... no sé si muchos, pero hay uno en particular donde él explica, digamos, cuáles son las pautas para llevar a cabo un matrimonio sano. Desde su idea cristiana. Sí, el tipo escribía bastante. Entonces, bueno, no sé ni por qué estamos hablando de esta película, pero bueno, nada más lo que quería decirles es... Porque habías retratado de alguna manera a Freud como el ejemplo de cuando el existencialismo se lleva al... Sí, Freud era un tipo muy oscuro, realmente muy oscuro, se ve en sus textos y está bastante bien retratado en ese aspecto. Yo no creo que todo se reduzca a eso, pero sí me parece que, o sea, digamos, Freud me parece que fue un personaje que... Yo no estuve ahí, Jorge, pero le parecía una mala señal que vos fueras como demasiado feliz. Y él se lo dice así, lo hizo un par de momentos. O sea, si yo creyera las cosas en las que usted cree, probablemente andaría igual de feliz de usted, pero mi mente racional me dice que usted está creyendo en algo que no existe. Y eso está bien también aceptarlo, de que no todo el mundo está obligado a ver las cosas de cierta manera. Hay personas que a lo mejor... tenemos una tendencia obsesiva ante las cosas, otras que relajados, otras que son más ansiosas, otras que tienden a la depresión. O sea, es que ser humano es algo complejo. Sí. Y eso es lo primero que yo creo que hay que aceptar.
Mira, tu misión en esta conversación, en esta hablada, tengo entendido que era aclarar un poco de qué se trata Dar un el elemento más esto de existencialismo. la libertad y el existencialismo para que no queden con la idea de que el existencialismo simplemente es un echemos todo por la borda, que todo se destruya, ¿verdad? Toquemos el botón de la bomba. Fue un toque difícil porque sí, tu tendencia sí iba hacia allá. Pero bueno, creo que definitivamente el existencialismo es parte de la vida humana. Sí, sí. O sea, cada vez que nos estamos haciendo preguntas, cada vez que pensamos lento, cada vez que reflexionamos, tenemos elementos existencialistas. Cada vez que alguien se pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? O por qué alguien hace lo que hace, por qué del otro lado del mundo están haciendo lo que están haciendo. Bueno, hay mucho. Yo no lo elegí. De hecho, la puerta por la que yo conozco el existencialismo fue a Nietzsche, Mm. que no todos lo ubican como un existencialista. Yo creo que lo es bastante. Y luego empecé a sentir como mucha afiliación como a ese momento cultural de lo que estaba sucediendo en París en ese momento y bueno, al día de hoy. Pero sí, no. Sí, simplemente quería aclararlo porque de pronto alguien puede decir, pero no ve a ese tipo y de vez en cuando hasta se ve un poquillo contento hablando de su esposa y de Sí, su sí, hija. sí, sí, sí. No, a mí me encanta. Digamos, mi vida a mí me gusta mucho. Mentiría si digo que me gustan todos los aspectos de mi vida. Pero en general mi vida me gusta mucho. Y aún así me considero un existencialista en la medida que uno de los temas a los que más atención le pongo es precisamente a mi existencia. ¿Qué conmigo? ¿Qué Claro. conmigo en este caos? Sí. ¿Servirá eso de algo? No sé. No Yo sé. no lo creo. No sé. Yo no lo creo. O sea, desde mi punto de vista existencial es como... La verdad que nada de lo que está sucediendo tiene demasiado sentido. Nosotros somos los que le encontramos el sentido contándonos historias y racionalizando las cosas, pero yo he llegado a pensar del ser humano más como un ser vivo más en esta tierra, un animal más, que tiene unas cualidades diferentes a las de un pajarito, un tigre, un perro, un gato, que nos hace contarnos historias. Sí. Y se nos apagó la cámara. Bueno, pero ya faltaba un minuto. Sí, pero necesitamos hacer un buen cierre. Ok. Pues nos detenemos un toque para que... Sí, para hacer el cierre. Okay. Sí, está bien limitada. Que es que se calienta. Sí. Y es por el calor ambiental, como los iPhones. Creo que aporta, sí. ¿Verdad? Cuando los iPhones les da sol, que se bloquean ellos mismos y dicen... ¿Y vos dónde lo ves? ¿Dónde es que se apaga? Se escucha un sonidillo. Ah, sí. Pues, Richa, no me toca a mí darme cuenta de eso, si no estamos en problemas. Sí. Vamos a ver qué dice mi esposa. Sí, también esa semana que estás diciendo, el 14, acuérdate que tenemos que hacer impresiones y todo, pues cuenta que se abre el curso. Ok, amor, entonces 14 para impresiones, 21 para ir a buscar. Ok. Es que nos vamos a intentar mudar, Jorge. Me di cuenta, vi el anuncio que puso tu esposa, pero Sí. mudar profesionalmente, ¿verdad? ¿Ah? Mudar profesionalmente. O sea, Claro, porque yo no sé si se le ocurrió a ella o se me ocurrió a mí. Yo creo que no se me ocurrió a mí, creo que no. Ella va a tratar de hacer algo parecido a lo que vos tenés aquí. Ella quiere un lugar donde pueda dar sus cursos y atender. es lo mejor. Es que es demasiado caro estar pagando lugares. Sí, ahí donde yo creo que no se me ocurrió a mí, porque el consultorio actual, pese a que es un concepto raro, porque es un mall, ¿verdad? No deja de ser raro, de ahí estás dentro de un mall, es un mall. El outlet es un mall. Para efectos prácticos es un mall. Está en el outlet. Sí. En el outlet mall. En el outlet mall. Pedro, Ajá. Sí, muy raro. Muy raro. O sea, nosotros alquilamos ese espacio porque el outlet completo lo están convirtiendo en un centro de negocios. Entonces, sí es cierto que ya muchos locales de comercio se han ido. Cambiar el nombre. ¿Ah? Deberían de cambiar. ¿Ya le cambiaron? Sí. Sí, la gente sigue llamando Outlet Mall, pero se llama Plaza San Pedro.
Y ha estado bien, digamos, la gente, el parqueo te lo agradece muchísimo, ¿verdad? Que es parqueo con Y Quick es Pass, súper céntrico. súper céntrico. Nada más que Está, no han hecho una labor muy intensiva en el cambio de imagen. exacto. No, no, el lugar es bien feo. A mí el lugar me parece feo. Me parece feo y me parece, odio sonar tan snob, me parece chabacano. Me parece como, ¿verdad? Es como un mall además de bajo nivel. Ni siquiera es como, Exacto, no es como Multiplaza o Avenida Escazú. Bueno, igual no podemos pagar eso. Pero el punto es, estamos bien ahí, pero de pronto Giselle dice, digo, "Mae, es que sí, yo creo que se le ocurrió a ella. Si tuviéramos un lugar donde uno nada más corre mesas y mete la gente que entra, de estar resuelto. Y aumenta la probabilidad de que se gesten nuevas cosas. Claro, Porque claro, ya está el lugar. Ya está. Ya es como el epicentro de las ideas. Exacto. Ya está, o sea, yo no podría estar dando estas clases que doy los miércoles, por ejemplo, si no tuviera este lugar. Sí, claro. Entonces tendría que pensar, ¿a dónde voy? ¿Dónde lo Y hay? lo intenté, y entonces alquilaba un cowork ahí en San Pedro, pero bueno, imagínate, tenía que trasladarme, Sí. no era mi lugar, a veces llegaba y no estaba lista la sala, etc. Sí. Hagamos el cierre y seguimos hablando de Ok. esto, está muy interesante.